Cosas dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces para hacer. Cosas dulces en el aire, cosas dulces el 1 de julio, ¿no? Primer Cosa Dulce de julio. Que Sí. Sofía Durán Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Gastón? No, me dice Sara que no fue el primero, pero me suena que el anterior lo grabamos si todavía era junio, ¿o no? Sí, bien, está por eso, el 1 de julio. Y sin embargo no hace tanto frío, por suerte. Igual es un día de mierda hoy, perdón. Es como... No, espero día del año. Sí, el día que salga esto no sabemos cómo va a estar. Hoy, Mañana. al menos mañana. Bueno, hoy martes hay una niebla londinense terrible que fue empeorando con las horas. No, espantoso. Y sí, y Un día hace frío. totalmente depresivo. Bueno, arrancamos buenísimo con todo el arrancar así. programa, la verdad que después te quejas. Pero en un día como hoy, que da para quedarse en casa, ¿cuál dirías que es tu tarde perfecta? Hace falta que te lo diga. ¿Querés que te diga yo? ¿Sabes a dónde podés tener tu tarde perfecta? En el Comentame. Hotel Goes, donde además de disfrutar de habitaciones temáticas, de disfrutar de instalaciones con cama, jacuzzi muy cómodas, también podés tener una merienda. El Muy hidromasaje. buena, muy rica merienda, claro, jacuzzi con hidromasaje. Sigo en tesis, o sea... Sí, vos todavía estás en El periodo último de... programa del año va a ser yo en el masaje del Hotel Goes mostrando, porque que terminé Vamos a tesis. llevar las cámaras al Hotel Goes Sí. para que vos puedas hacer el programa desde del jacuzzi. Sí. ¿Sabés que fuimos al hotel a grabar el reel? No fui. Ni fuiste, te No dormiste. Te llamé y me cortaste, como buena millennial. Cada vez que te llamo me cortás, no sé si te diste cuenta. ¿En serio? Te llamé el otro día y que No. había quedado en pasar por tu casa y no me contestaste. Pasa algo peor que cortarte, y es que tengo el celular en no molestar, entonces no me entra en la llamada directamente. El celular Claro. me corta, ya de por sí me dice, está todo bien. Yo me Chill, encargo. vos chill. Sí, Chill como sí, podés sí. estar en el Hotel Goes. Con el hidromasaje y la merienda. Dicho esto, vamos que hoy tenemos una entrevista de ciencia, de genética y de otras cosas que yo no entiendo. Hugo, muy buenas noches, bienvenido a Cosas Dulces, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Hugo Naya, grado 5, Facultad de Agronomía, director de la Unidad de Bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo, genetista, doctor en Ciencias Biológicas, pero te decía antes, si te podía presentar como genetista, me decías, bueno, me terminé volcando para ahí, porque las ciencias biológicas son amplias, digamos. Pero hoy te convocamos acá como genetista. Y me escribiste hoy medio preocupado, che, de qué quieren hablar, ¿no? Pues podíamos ir para cualquier lado. Antes de que llegara Sofi, que le hice venir acá a las apuradas, estaba charlando con Hugo de varias de esas cosas. Y también no sé por dónde arrancar, pero capaz que bien, ¿cómo decirlo? Yo creo que estaría Bien bueno. fácil por el principio, ¿no? Tipo, ¿qué es la genética? Claro. ¿Qué vas a decir vos? No, que capaz que. Entonces quiere arrancar por algo súper específico. No, pero bueno, por ejemplo, estamos. Explícame el genoma de la bacteria. No. Pero bueno, está interesante, por ejemplo, la parte de biotecnología que recién estábamos hablando, en qué consistía, cómo se mezcla lo que es genética con toda la parte tecnológica de alguna manera. A ver, Aunque ¿quieres hacer las dos? Primero yo empezar. creo que sí, porque capaz que hay gente que no sabe. qué No, es pues genética. el otro día escuchaba un espacio que hicimos en Perspectiva, y no me acuerdo si no estabas vos ahí, Hugo, también, que le preguntábamos qué era la genética y decían algo así como, como el estudio de por qué somos diferentes entre todos. No sé si me haces cara de... Puede ser, Puede pero ser. ¿cómo le definirías vos la genética? No, y bueno, digo, la genética ha evolucionado durante el siglo XX, evolucionó muchísimo lo que significa, ¿no? Pero básicamente lo que tiene que ver con los genes, digamos, y los mecanismos de la herencia, o que hacen de que, bueno, podamos transmitir información de una generación a la siguiente y salgamos bastante parecidos de una generación a la siguiente, más allá de cambios que pueden ocurrir o diferentes procesos, diferentes mecanismos. Pero digo, ayudándote un poco, digamos, con eso, digamos, creo que sí, la genética es una cosa extremadamente amplia, que bueno, que tiene, digamos, algunas betas que se han hecho muy famosas en el último tiempo, muy asociadas sobre todo con la evolución de la genómica, digamos, que de alguna manera es la rama de la genética que, digamos, se enfoca en el genoma, digamos, en la estructura del ADN, digamos, que es la código, información ¿no? genética, en el código en particular, y que se ha hecho muy famoso en estos tiempos, bueno, porque en realidad, digamos,
la capacidad que tenemos hoy por hoy de realizar genomas, digamos, es fantástica, digamos, y ha evolucionado muchísimo y nos ha permitido llegar a que podamos secuenciar el genoma de casi cualquier organismo en muy poco tiempo y a precios muy baratos. O sea, solamente un poco como para tener idea de lo que estamos hablando, el primer genoma humano, que se empezó por los años 90, digamos, tardó podríamos decir, más de 10, 12 años en realizarse el primer genoma humano. Y costó más de 3.000 millones de dólares el primer genoma. Y hoy por hoy un genoma humano, digamos, el costo de hacer la secuencia de genoma humano puede ser del orden de $500, $400, $300. Entonces, hoy básicamente está al alcance casi de cualquiera y, digamos, si lo que llevó 10, 12 años antes, hoy por hoy, en una semana o 2 semanas tenemos las secuencias. Acá, esto es algo que me olvidé, que en algún momento lo estudié, pero me olvidé. Vos hablas por un lado de genética, por otro lado de genoma, y después también está el ADN. Entonces hagamos esas separaciones que creo que van a aclarar muchas cosas, porque, por ejemplo, a mí no me queda claro si genoma es lo que cada uno tiene, o sea, con lo que cada uno carga, cada uno tiene su propia genoma, o si como especie tenemos un genoma, o si el genoma es Carlos Gardel, Aníbal Troilo, CGAT. O sea, ¿qué es el genoma? Sí. A ver, la distinción entre genética y genómica, sobre todo, digamos, es porque la genética es algo mucho más amplio que la genómica, ¿no? Digamos, la genética, por ejemplo, una rama de la genética que es muy interesante, digamos, es la genética de poblaciones, ¿tá? O otra rama es la genética cuantitativa, ¿sí? Genética de poblaciones tiene que ver cómo evolucionan las distintas poblaciones y cómo cambian las frecuencias de los alelos, que son las variantes que tenemos en la misma posición en el genoma, ¿tá? Entre, digamos, diferentes individuos, cómo cambian esas frecuencias a lo largo del tiempo, ¿tá? Y que es muy importante para una cantidad de cosas, incluso tecnológicas, ¿no? Digamos, básicamente el hombre cuando ha hecho selección históricamente en plantas, por ejemplo, o en animales, básicamente lo que vamos cambiando son las frecuencias de los alelos que están ahí. Eso es genética de poblaciones. Cómo eso impacta en la producción, por ejemplo, en caracteres cuantitativos, como puede ser la cantidad de granos que produce una planta de trigo o la cantidad de leche que da una vaca, eso es la genética cuantitativa. ¿Sí? La Y son todas ¿no? partes, la epigenética es una parte de la genética que tiene que ver con cambios que no son en la estructura, que no son en la secuencia de bases, sino en la regulación del ADN. ¿Tá? Entonces son todas cosas diferentes, son todos distintos campos de la genética. La genómica, digamos, es en particular dentro de la genética aquello que está enfocado a entender, ¿tá? El genoma, ¿tá? O la secuencia que están adentro de cada uno de nuestros organismos. Cuando me preguntaba, ¿tenemos un solo genoma? No, cada uno tiene su propio genoma, claro. ¿No? Cada uno tiene su propio genoma. Lo que le llamamos el concepto de especie, compartimos la mayor parte de nuestro genoma. O sea, tenemos una identidad altísima en nuestro genoma. Podríamos decir el 99.9%, digamos, de nuestro genoma, el tuyo y el mío, son iguales. Tenemos unas diferencias. 4 patas, una cabeza, 2 orejas, ¿no? Eso Todo termina siendo lo que determina todo eso. Pero tenemos, por ejemplo, digamos que tenemos ojos azules y ojos marrones. 4 patas, dije, 2 patas y 2 brazos, pero 4 miembros, si querés. Sí, somos todos tetrápodos. Presta atención. Digamos, pero sí, o sea, todas esos cambios, esa pequeña proporción de cambios en los genomas de una especie son los que nos hacen vernos diferentes y hacen de que los perros, digamos, sean todos diferentes, pese a que comparten, digamos, la mayor parte del genoma. O sea que para nosotros son diferentes. Tenemos cada uno nuestro código de barra, que por ahí en gran parte es el mismo entre todos, menos exceptuando algunas barritas que varían. Y es una gran diferencia, por supuesto. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Sí. Bueno, también en las últimas tendencias que han habido alrededor de genética y de estudio de secuencia, una muy relevante ha sido en lo que fuimos pioneros durante la pandemia, ¿no? Justamente con Gonzalo Moratorio, con el tema de los tests, ¿verdad? Uh-huh. Que ahí también hubo una gran participación de la parte genética, porque ellos lo que querían hacer era replicar, puede ser. Completame la explicación porque me quedo a la mitad. En el test para el virus creo que había eso de que hacían una replicación de ADN y a partir de eso detectaban si estaba el virus o no, ¿puede ser? Sí, digamos, bueno, hay unas secuencias particulares, digamos, que a través de una PCR, digamos, uno puede cuantificar. La PCR es una reacción de la polimerasa en cadena, digamos,
a partir de esa reacción, digamos, que básicamente es amplificar los fragmentos que hay. Si existiese un fragmento de virus y uno empieza a amplificar, en determinado momento puede detectar la cantidad de ADN del virus que existe. Claro. Entonces, eso sí, digamos, eso fue un poco lo que se hizo durante la pandemia como test de detección a través de el ADN, básicamente. Existían otros mecanismos de detección también, digamos, del virus. Eso también me imagino que habla muy bien de la calidad de investigación que tenemos en este país. Pero bueno, vos que estás ahí adentro, ¿cómo estamos también en esos términos, no? Y sobre todo en tu área de expertise, que es justamente la biotecnología, digo. Sí, ¿Sentís que...? no, a ver, no, yo en realidad biotecnología poco. Bioinformática. Bioinformática sí. Digo, a ver, en nivel científico del país, digamos, creo que es bueno en cuanto a la calidad de los investigadores, es muy bueno. Desafortunadamente somos muy pocos, digamos, muy pocos, aún comparado con países de la región, digamos, tenemos una proporción muy baja de investigadores y tenemos muy pocos recursos, o sea, realmente... si bien existe equipamiento, en general bastante potable, en algunas instituciones como el Pasteur, por ejemplo, que tenemos muy buen equipamiento, o en algunos lugares de la Universidad de la República también, después para hacer funcionar ese equipamiento se necesita plata. Para hacer ensayos se necesita plata. Entonces, yo te doy digamos, una idea, digamos, en cualquier lugar, digamos, cuando vos arrancás la carrera, digamos, puedes tener un grant del orden de $500.000 para arrancar la carrera, digamos, porque lo vas a consumir. Como una un beca, grant ¿no? básicamente es unos fondos, un proyecto que te dan para comenzar tu investigación. Acá, digamos, los más seniors, digamos, pueden aspirar a $30.000 para 2-3 años, ¿no? Entonces, digamos, es muy difícil, digamos, realizar toda una batería de experimentos que tenemos en la cabeza los científicos. Los científicos siempre tenemos esa maldita costumbre de tener muchas ideas en la cabeza, ¿tá? Y de muchos experimentos posibles para asegurarnos que realmente lo que estamos diciendo es como estamos diciendo, pero después básicamente no tenemos con qué hacerlo. Entonces, eso es parte de lo que diferencia, digamos, la investigación en nuestro país. Y bueno, y una de las cosas que yo, en lo personal, creo que Gonzalo hizo particularmente interesante fue, bueno, aplicar o desarrollar una forma muy barata de hacer algo, digamos, que se podía hacer de otras formas, digamos. Y bueno, eso demuestra la inventiva de nuestros investigadores, muchas veces para solucionar la carencia de fondos con la que contamos. Pero bueno, sí, el nivel es bueno. Yo en particular, digamos, hablábamos con Gastón un poco antes de comenzar, una de las cosas que nosotros hacemos es el tema de genoma humano, digamos, y bueno, genoma humano es un tema bastante caro y difícil de entrar. Nosotros en el 2015 establecimos un proyecto que era el proyecto Uruginoms, digamos, que fue la idea de desarrollar las primeras herramientas de genoma humano, análisis de genoma humano en Uruguay. En ese proyecto Uruginoms, en la primera fase, hicimos 10 genomas de descendientes de indígenas, que es un tema que a nosotros nos interesaba muchísimo, 10 descendientes de afro, ¿tá? Y bueno, después hicimos 30 de población general, para tener un poco una línea de base de población general que había en Uruguay, y 30 lo dedicamos a enfermedades raras. Hoy por hoy, digamos, esas líneas son muy fuertes, digamos, en la unidad de bioinformática, la doctora Lucía Spangenberg, ha continuado todas esas líneas y participa en este momento de proyectos internacionales muy grandes. Y yo creo que de alguna manera demostró todo eso de que desde Uruguay se puede estar a un nivel competitivo a nivel científico, porque estamos haciendo lo mismo que están haciendo, digamos, otros países de primer mundo. Solamente que tenemos un problema de escala, digamos. Primero, pues somos muy pocos como población, entonces cualquier cosa, digamos, es más difícil, digamos, porque hay pocos números, incluso de pacientes hay pocos números en general. Después tenemos pocos recursos, ¿tá? Entonces, bueno, eso lleva a que muchas veces lleguemos tarde a la hora de publicar resultados, digamos, pero no de generar las ideas. Las ideas puede que las hayamos tenido en el mismo momento. Solo que concretarlo a nosotros nos lleva mucho más tiempo a veces que lo que llevan los tiempos de otros. Pregunta curiosa, ahora que me comentaste este estudio. ¿Hay alguna particularidad que hayan encontrado en el genoma uruguayo? Al menos en términos, puede ser indígena o también de la población base. A ver, es un tema extremadamente interesante que también conversamos un rato antes con Gastón, ¿no? Población uruguaya es una cosa difícil de definir qué es la población uruguaya, porque Uruguay es un país inventado. Entonces, bueno, al ser un país inventado, digamos, y bueno, y que básicamente, más allá de la invención, ha sido producto esencialmente de oleadas de inmigración en diferentes momentos, digo, que tuvo un genocidio muy importante de la población indígena, ¿tá? Es muy difícil definir qué es una población uruguaya.
Y de hecho, digamos, hay asimetrías territoriales muy grandes. Digamos, hay lugares del interior de nuestro país donde si uno hace test genéticos y de ancestría, obtiene unas cifras muy elevadas de ancestría indígena. Por ejemplo, en particular, digamos, lo que es el genoma mitocondrial, que se hereda por línea materna, digamos, en departamentos como Tacuarembó, el porcentaje de población que tiene ancestría indígena es extremadamente alto. En este momento, digamos, bueno, cuando hicimos el tema de los descendientes de indígenas, nosotros nos focalizamos en aquellos que, con el asesoramiento de la doctora Mónica Sanz, entendíamos que eran descendientes de alguna forma de charrúa, ¿tá? Y sí, encontramos algunas mutaciones que son bastante particulares, digamos, a nivel mundial, digamos, o bastante específicas de la población uruguaya. ¿Qué significado tiene eso, digamos, desde el punto de vista de las características que uno vería en un indígena o en una persona cualquiera? No lo sabemos, porque eso es muy difícil mapear, digamos, una mutación en particular a un rasgo fenotípico. Pero sí, hemos encontrado algunas que las frecuencias en particular en los descendientes estos de indígenas son diferentes que en otras poblaciones. Hay mil cosas para hablar, pero tengo una última muy básica antes de pasar a esto otro que estamos hablando. No quiero irme al carajo de técnico, pero porque no entiendo. Yo me había olvidado, hasta que empezó a hablar, me había olvidado de que Sofi estudió química. ¿Hasta cuántos años hiciste? No vamos a hablar de eso, lo importante es que lo hice. Que lo estudiaste. No te recibiste, pero podrías recibirte en no mucho tiempo. Bastantes años, no es que entré y dije, no, esto es para mí, no me Claro. me costó entender. No sos como yo que entré a quinto científico y al segundo día, dije, no, esto no es mío. Para mí me fui humanístico. A lo que voy con esto es que yo de ciencia, poco. Me interesa, pero no entiendo. Yo sé el que cuando le pregunto algo a ChatGPT de algo de ciencia, le pongo, explícamelo como si fuera un niño. Cuando decís, creo que vos decís, realizamos el genoma, ¿no? Como lo decodificamos, podría decirse también, ¿no? ¿Qué significa eso? Ustedes agarran una célula y ahí está entero el ADN, ¿cómo es? No. ¿Viste? No. Porque, bueno, pero yo no sé. Voy a dejar hablar al experto. No, a ver, sí, o sea, el genoma nuclear, digamos, en todas las células que tienen núcleo está el mismo genoma nuclear. ¿Viste? ¿Qué te hace en la todas las yo células soy que la tienen química? núcleo. En todas las células que tienen núcleo, eucariotas, pa. Claro, genoma nuclear. Sí, lo que hace el proceso, digamos, hay toda una parte de wet lab, o sea, laboratorio húmedo, Sí. que nosotros, digamos, intentamos evitar lo máximo posible nosotros porque nos dedicamos al laboratorio seco principalmente, pero hacemos Paréntesis, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no tocamos nada húmedo, básicamente, ni célula. Nosotros parecemos otra cosa diferente a los biólogos, básicamente. Laburás Nosotros con tenemos información, digamos. computadora, laburamos Ahí va. con información, O básicamente. sea, no hay cultivos, no hay nada de eso. Claro. Hay una primera parte de wet lab que es extraer el ADN, básicamente. El ADN, digamos, se extrae, digamos, por un proceso, con kits, un procedimiento relativamente sencillo. Sí, yo me hice una vez ¿No? para, te comenté antes de empezar también, Sí. estuvimos un rato largo charlando, para una empresa que íbamos a hacer una entrevista y me mandaron un kit y me raspé adentro de la mejilla. Ya, si no sí, recuerdo mal. sí, un Como swab. un- Y bueno, sí, con un algodoncito, con Sí, swab. como los que, Sí. medio como los de la pandemia que se nos fue el Exacto. nombre, un hisopo. Un hisopo, Medio como un hisopo. un hisopo, así. Está. Bueno, se metes en un tubito, se hace un kit, se trae el ADN y ese ADN se manda a secuenciar. Se manda a secuenciar porque en realidad los secuenciadores para el genoma humano, digamos, son de una escala muy grande y un costo relativamente importante. O sea, ¿no? cuando le mandás decís que se manda a otro país. Nosotros normalmente mandamos genoma Macrogen en Corea, digamos, una empresa que es reconocida internacionalmente, se manda el tubito hisopo. con el ADN, no, el tubito ya con ya ADN, lo le mandamos extraído, digamos, y tal. Y ellos tienen una máquina que básicamente va a hacer que ese pedazo de ADN se fragmenta, básicamente pedacitos muy chiquititos, ¿tá? Y podríamos decir que hay una máquina que lee esas secuencias, digamos, y les transforma esas 4 bases que tú mencionabas hoy a Carlos Gardel, Aníbal Troilo. Yo te la dejé pasar porque no entendía. Pero... Carlos Gardel, la C se une con la G, Carlos Gardel, y la A se une con la T, en el par de hebras del ADN, eso es Carlos Gardel, Aníbal Troilo, para que te acuerdes siempre. Y bueno, y a nosotros lo que Qué nos tipo llega... inteligente, te das cuenta, Hugo, ¿no? Yo le dejé pasar porque dije, no sé, Ah. le dio por tirar una referencia musical. No, a veces la gente piensa que estoy loca, pero en realidad soy muy genio. En realidad son los años de química que No, se dejaron hacer. sí, son las secuelas, Vietnam. No, pero está bueno eso que vos decís, porque claro, como
donde la gente por lo general ve la hélice del ADN, ustedes en realidad están viendo los números, que es eso Nosotros la vemos, secuencia. sí, Los o números, sea, las letras, perdón. las letras. O sea, nosotros, el genoma humano tiene un largo, el genoma haploide, o sea, la mitad que viene de tu padre y la mitad que viene de tu madre, tiene 3.000 millones de esas letras. 3.300 millones de esas letras. Básicamente lo que nosotros hacemos es leer esas 3.300 millones de letras, digamos, y bueno, y ahí asignar, digamos, las posiciones que significan, dónde están los genes, dónde están variantes, etcétera, etcétera. Digamos, por ejemplo, una de las cosas que hacemos que es muy interesante y creo que tiene un impacto relativamente importante y que fue una buena opción que tomamos en el 2015, como hablábamos hoy de la falta de números, mucha gente se volcó durante el auge de la genómica a cáncer, por ejemplo, ¿no? Buscando cáncer. En Uruguay tenemos un problema de que muchos del cáncer hay muy poco número de individuos como para trabajar. Básicamente no juntamos el número de individuos mínimo para hacer las cosas. Entonces nosotros se nos ocurrió en aquel momento que una aplicación de esto que era fantástica era enfermedades raras. ¿Tá? Las enfermedades raras son aquellas enfermedades que, digamos, se manifiestan en menos, por ejemplo, de 1 en 2.000 casos, ¿sí? Que si bien puede parecer rarísimo, o sea, y puede parecer, bueno, qué poca gente está afectado de esto, como hay del orden de 7.000, 8.000 enfermedades raras diferentes, se estima que entre un 5 o 8% de la población mundial tiene una enfermedad rara, digamos, de origen genético. Y acá es donde viene el impacto, porque en realidad, normalmente en nuestro país, y pasa a nivel mundial, pero en nuestro país pasa más, los pacientes de enfermedades raras, que suelen manifestarse las enfermedades raras cuando son muy niños, pasan por una odisea diagnóstica, que eso significa que nadie sabe qué tienen. Entonces, básicamente, pasan de un médico, lo atiende el médico general, no sabe, lo deriva al neurólogo, el neurólogo no sabe, lo deriva a otro, cada uno con una serie de análisis, y eso, digamos, la odisea diagnóstica, hay estimaciones que es en torno de 5 años o más, ¿tá? Sin diagnóstico el paciente, y bueno, y con el impacto gigantesco en la familia. Nosotros con estas técnicas, digamos, estamos resolviendo del orden del 40% de los casos en 2 meses. ¿Tá? O sea, te podemos identificar, no solamente decirte básicamente cuál es la enfermedad que tenés, digamos, o cuál es el síndrome que tenés, sino identificar cuál es la mutación que provoca eso, cuál es la alteración del genoma que provoca eso. Y bueno, y si bien para muchas de ellas, o para la mayoría, podemos decir, como son raras, no hay medicamentos específicos ni hay tratamientos específicos desarrollados, ¿sí? Al conocer la mecanística molecular, qué es lo que está pasando, digamos, los médicos pueden buscar medicamentos que se aplican para otras enfermedades, digamos, pueden pensar cómo podrían servir en esta cosa y desarrollar tratamientos específicos. Claro, porque ahí y eso es a partir de precisamente ese análisis de la secuencia de letras, ¿no? Ahí está interesante eso que planteas porque hablas de mutaciones genéticas, por ejemplo. De que claro, hay muchas mutaciones genéticas que pueden llevar a esas enfermedades raras. ¿Viste? O sea, en la clave de ese código. Ustedes explíquenme como si fuera un niño, ¿no? La clave de ese código, a ver, C tiene que ir con G y A tiene que ir con T. Entonces, a veces lo que pasa es que o se corre o hay una eliminación de una letra, o lo que pasa, eso lleva una mutación. Ahora, si mal no estoy... O sea, perdón, hay genes que nosotros tenemos diferentes porque, no sé, claro, vos sos más alto, yo soy más bajo, todo el pelo de tal color, vos de otro, eso es una cuestión normal. Claro, pero hay otras cosas que si están diferentes son un problema, por eso se llaman mutaciones. Siempre y cuando vos por ahí tenés más A que yo y yo tengo más C que vos y está todo bien. O sea, eso significa también que yo voy a tener más G que vos en condiciones normales y vos vas a tener más T. ¿Entendés? Okay. Pero hay cosas que van juntas. Él viene a divertirse. Hay cosas que están bien. El problema es que la mutación se da cuando dentro de esa dinámica, esa nomenclatura, o sea, esa combinación, hay letras que no van. Por ejemplo, se te mete Carlos, se te mezcla Carlos con Troilo. Ok. O Aníbal con Gardel. Bien. ¿Se entiende? O hay varias igual, hay varios tipos. Eso es disminuirlo. Ahora, no todas las mutaciones tienen que llevar a problemas, ¿no es cierto? De hecho, de ahí salen nuevas variedades de cosas. ¿Cómo cuáles? Giperto ninguém es normal, decía Caetano Veloso, que es decir, de cerca ninguno somos normales, ¿no? Y bueno, básicamente, a ver, vos decías, hay mutaciones que son buenas y otras que son malas. O normales y otras que pueden problemas. No, ¿no? Sí, o sea, eso es muy dependiente del contexto. Por ejemplo, si a los que tienen rulos se los comiesen los tigres y a los que no tenemos, uno podría decir que la mutación que nos lleva a tener rulo sería terriblemente mala, ¿no? Digamos, nunca estuve cerca de un tigre. Así pero que no bueno, digamos, pero en realidad a lo que voy es que cualquier cambio en el ADN, digamos, que tenga un impacto en el fenotipo, nos hace diferentes. Digamos, hay muchos cambios en el ADN que no producen absolutamente nada.
De hecho, el genoma humano, digamos, solamente del orden del 3% de esas 3.300 millones tienen un impacto directo en la formación de proteínas, que son los efectores moleculares. El resto, digamos, la mayor parte de los cambios que ocurren en ese 97% no significan absolutamente nada para el fenotipo. O sea, seguimos siendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque la maquinaria de replicación del ADN, afortunadamente, comete errores. Y comete errores porque si no seríamos todavía, si estaríamos en el caldo inicial, seríamos una especie de proteobacteria o alguna cosa así, si no se cometiesen errores. No habría evolución. No habría evolución. Básicamente, la evolución es el proceso que surge a partir de una maquinaria que comete errores, y hace que las cosas sean distintas de como venían siendo antes, a una tasa relativamente controlada, porque si no nos saldrían 5 manos en todas las generaciones y 6 ojos y cosas diferentes. Entonces una tasa relativamente controlada. Y de esas, algunas tienen impacto que son negativos. Algunas de esas mutaciones o esos cambios que vos planteabas, por ejemplo, los indels, que son, por ejemplo, inserciones o deleciones de nucleótidos, pero no es lo más común. Lo más común son simplemente lo que serían los cambios de base, digamos, donde antes había una A, ahora apareció una T, acá, en una ala cebra, o apareció una C o apareció una G. ¿Sí? Esos son los cambios más comunes. Normalmente, digamos, no los vemos, esos cambios. ¿Sí? Muchos de esos cambios, digamos, para que en realidad la cosa funcione mal, verdaderamente, tienen que estar en homocigosis. ¿Eso qué significa? Que la copia que te vino por tu padre es defectuosa y la copia que te vino por tu madre tiene que ser defectuosa también, para el mismo gen. ¿Sí? Entonces, el mismo específico. Para el mismo gen. O sea, tenés que tener mala liga. No, tenés que tener mala liga. Por eso son enfermedades raras. Porque en realidad, digamos, esas mutaciones están en la población a una frecuencia relativamente baja, pero tenés una copia y la otra está bien. Y entonces las cosas funcionan bien. La otra se encarga de decir, la otra se encarga, exactamente, porque, digamos, como tenemos un género, el genoma es diploide nuestro, digamos, tenemos una información de padre y otra que viene de la madre, que es básicamente la misma. En muchos casos, digamos, alcanza con una de las dos copias que sea funcional, como para que no nos demos cuenta, digamos, por la dinámica de la cinética enzimática, digamos, de la mayor parte de los procesos, digamos, con una copia andando, las cosas normalmente funcionan. ¿Sí? En los casos que no es así, que precisamos las dos copias bien, en esos casos, digamos, claramente, digamos, si faltan las dos copias, es la mala liga que vos decís, ahí sí vemos una enfermedad rara. Y como es rara, digamos, es muy difícil, digamos, de encontrar la causa y una cantidad de cosas. O sea, eso es una aplicación, básicamente, que podríamos decir, técnica de todo esto. O sea, ahora lo que logran ustedes es mejorar el diagnóstico. Claro, digamos, nosotros y otra cantidad de grupos en el mundo, pero nosotros en Uruguay, digamos, en ese sentido fuimos pioneros. Hoy por hoy hay una cantidad de empresas que están haciendo eso y que han llegado a Uruguay. Hay algunas que son de desarrollos locales, otras son internacionales, y le prestan diferente cariño, digamos, a la situación, ¿no? Porque en realidad hay una cantidad, o sea, hay como una serie de reglas para determinar los diagnósticos y para decir, sí, esta es la variante que explica lo que vos tenés, bueno, muchos, digamos, los que son más comerciales, sencillamente te dicen las que están seguras y recontrarreportadas a nivel internacional y te quedas con eso. La mayor parte, digamos, de las variantes que existen no están reportadas como todavía, digamos, en bases de datos. Entonces hay que trabajar muchísimo más para asegurarte que esa es la causante. Bueno, hay un poco de diferencia entre las empresas en cuanto a la calidad del servicio. De la mano de esto y antes de ir al corte, no sé si te parece, Gastón, está bueno o sea, como si haces una línea temporal de cómo se fue conociendo la genética. Primero estaba toda esa parte y esa idea de lo incambiable, de lo que es hereditario, 100% hereditario. Después, bueno, también se descubrió el campo de la epigenética, de cómo el ambiente, de alguna manera, a largo plazo nos afecta. Que eso va de la mano también con la teoría de la adaptación, ¿no? Digo, no me acuerdo quién era, no era Darwin, pero era el otro, Lamarck, que decía como si vos para conseguir alimentos tenés que llegar más alto del árbol, seguramente con las generaciones se te vaya alargando el cuello. Entonces eso también, ¿no? De cómo se adapta. Y en esta línea... Me entero por vos que no viene de Darwin eso. Buenísimo. Hoy estoy aprendiendo un montón. Hay una diferencia entre Darwin y Lamarck, no me acuerdo cuál. Ahora él te la dice en la pausa, que es el que sabe. Pero, y también, digo, tenemos esa idea de es genético, ¿no? Viene de genética, como si hay algo incambiable. Sin embargo... Claro, yo que soy alérgico, mi padre es alérgico, es tipo, es genético.
No, Sí, lo saco de mi padre. claro, Como- o eso de tipo, mis hijos van a tener tal y tal cosa porque, bueno, así es la genética, pero hay avances, esto lo quería conversar un poco por arriba con vos, después de la tanda, hay avances que ahora están manejando la idea de que el día de mañana, vos a la hora de tener un hijo, puedas modificar genéticamente cómo va a ser. O sea, que ya la genética no es ese campo infranqueable de, bueno, es lo que me tocó y tengo que hacer lo que haga con esto. Una tómbola. Claro, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Digo, o al menos eso es lo que pronostican los expertos. Pero lo hablamos después de la tanda, ¿te parece? Dale. No sé, vos quedaste en silencio con lo de Lamarck y Darwin. ¿Querés aclarar algo ahí o lo dejás pasar? No, digo, sí, es como ella dice, hay dos teorías, o sea, Viste que salvé de dos introducción a teorías ciencia de biológica. Darwin y Lamarck. La diferencia es que, digamos, mientras Lamarck, como ella plantea, digamos, el esfuerzo de la jirafa por alcanzar las hojas de alguna manera hace de que esa se transmita en forma genética, digamos, a las siguientes generaciones, y Darwin, digamos, que la teoría aceptada dice que no tiene nada que ver que la jirafa haga el esfuerzo, sino que es en general, digamos, que las cosas aparecen por azar, digamos, la variación aparece por azar. Cuando aparece una jirafa de cuello más largo, simplemente va a tener una ventaja reproductiva, digamos, porque los hijos van a estar mejor alimentados, y entonces, como ese mecanismo de herencia, la jirafa que tenía el pescuezo más largo genéticamente transmite eso a los hijos. Entonces, bueno, sencillamente por diferentes rondas de eso, Selección natural. selección natural, a diferencia de lo de Lamarck, que postula de que y que bueno, que como dice ella, digamos, hay una especie de revival bastante dudoso, pero una especie de revival del lamarquismo con Sí. el tema de la epigenética por detrás. Ya volvemos. Dale. Volvemos, seguimos charlando de genética, seguimos mostrando mi total ignorancia en temas, no sé si científicos, porque hay otras partes que capaz que me manejo un poquito mejor, pero biología, o específicamente en esta parte, la de adentro de las células. Ya no. trajimos a una persona que estudia neuromedicina y ¿te supiste manejar bien? Puede ser que mejor, Sí, pero no me preguntes cómo funciona. claro. Mucha electricidad por ahí, está, Sí, sí. está difícil. Porque no, son esas cosas que uno sabe que para mí es medio mágico. O sea, esto se lo he dicho a otros científicos, Hugo, específicamente recuerdo a una genetista y me miró mal. Pero para mí, como yo no entiendo, te creo que el ADN es esa cadena de información, porque en realidad yo no lo sé. Pero lo escucho y es tipo, es increíble todo esto que estoy escuchando. Me pongo medio niño. No lo digo como algo malo, lo de para mí es medio mágico. Al revés, es fascinante. Pero Sí. yo, como claro, no soy el palo. No, es que es increíble. ah. O sea, mismo, digamos, uno que trabaja en esto, a veces te paras a pensar en realidad cuál fue el último punto de realidad que vos viste de todo esto, ¿no? Porque, digamos, o sea, en realidad yo no lo veo el ADN, o sea, yo trabajo con una secuencia de letras, yo trabajo con una serie de reglas y una cantidad de cosas que han sido producto de una cantidad de gente que estudió previamente a mí. Pero yo el ADN no lo veo, no es como un tigre que sí, que lo puedo ver, digamos, o una planta que sí la puedo ver crecer. Entonces, digamos, todos esos desarrollos de la biología molecular y una cantidad de cosas, cuando hablemos ahora de CRISPR, si querés, y de todo eso, digamos, o sea, podemos explicarlo, digamos, y obviamente uno lo ve los dibujitos y entiende cómo funciona, todo, pero ¿cuántos son los seres humanos que pueden realmente decir, yo tengo la evidencia concreta de que esto es así, como estamos diciendo? O sea, el resto creemos de alguna manera. Es re interesante eso, dijiste, vos, o sea, el ADN no se puede ver con un mega No. super microscopio. No, digo, se resuelve la estructura, digamos Pero a la través de cosa, difracción. la cosa sí. helicoidal que estamos Eso acostumbrados a ver. sí, claro, eso fueron imágenes que se sí se capturaron puede ver. digo, a través de imágenes de radiografías, básicamente, se capturó eso. Sí, digamos, hay cosas que podemos, digamos, no se ve al microscopio el ADN, sino más al microscopio común no se ve claramente. No, como me imaginé. ¿No? Sí, podemos ver las hebras de ADN, una cantidad de cosas, pero la secuencia de bases, digamos, o sea, no está asociada a ver algo. Si Digamos. no ves el Está asociada a procesos, digamos, bioquímicos, ¿tá? Que se dan y que tienen que ver, por ejemplo, con la unión de bases. Cada base tiene un fluoróforo, que es una tinción diferente. Entonces, cuando un láser los ilumina, digamos, emite un color diferente cada base. Entonces, de acuerdo a la secuencia de colores que va leyendo la máquina, yo sé cuál es la secuencia. Pero entendés que
está lejísimo, digamos, de la evidencia física y con lo que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando basado en que yo creo en una cantidad de cosas, porque hay evidencia científica. Nada de esto es porque creo. Creo porque hay papers, porque hay evidencia científica, porque un montón de gente hizo su trabajo, ¿tá? Pero yo cuando a mí me llega la información, yo estoy trabajando con cosas que están lejísimas de esa biología real que está por algún lado. Entonces, obviamente que la gente común, digamos, que no ha estudiado esto y que no ha dedicado años y años a todo esto, no tiene casi por qué creerme lo que yo les digo. Yo creo que también esto me hace acordar también en épocas de pandemia cuando surgió la vacuna de Pfizer, si mal no estoy, la que tenía la estructura de la ARNM, la estrategia de ARNM. ARNM. Ahí va. Mensajero. A ver, sí, ARN mensajero, que como que creo que también mucha gente se asusta cuando escucha ADN inyectar y que claro, que como que capaz que desde el punto de vista de alguien que no tenía conocimiento de cómo realmente funcionaba o que era una ARN a diferencia de un ADN, también tenía mucho miedo. Digo, recordemos que en ese entonces los movimientos antivacunas, pero además más allá de ellos, muchos también decían como, bueno, nos quieren robar el ADN, nos quieren cambiar el ADN. Que al ser algo tan abstracto y tan difícil de explicar. Lamento decirte que eso sigue a full, no es que pasó la pandemia y se fue bueno, ese miedo. tengo el recuerdo porque en ese entonces, claro, había muchas más cosas en juego, ¿no? Vacunarse o no vacunarse ponía tu vida en juego, por ejemplo, por ese entonces. Entonces, nada, y hay un movimiento mucho más salado que, bueno, me imagino que seguirá, pero capaz que ahora más... Lo vemos menos, pero... Claro, por supuesto. Pero eso. Y eso también es mega difícil. Pero lo que te quería comentar un poco de cara a los avances tecnológicos era eso que estábamos hablando de la tecnología CRISPR, que me gustaría que me digas qué es. Bueno, a ver, sí, CRISPR Cas9, digamos que es como se llama la tecnología de la aplicación, digamos, es básicamente un desarrollo biotecnológico que utiliza un mecanismo que tienen las bacterias y las arqueas que son parecidas a las bacterias, digamos, que sería como un sistema inmune de que han desarrollado las bacterias, esencialmente contra virus que atacan bacterias, ¿no? Ese mecanismo es bastante sencillo en cuanto a la idea, la bacteria cuando recibe el material genético de un virus que le ataca, si logra sobrevivir a ese ataque, lo que hace es corta algunos pedazos en forma aleatoria de eso, digamos, y lo inserta en una región de su genoma que está controlada porque, digamos, en los costados tiene unas secuencias repetitivas, ¿sí? Y entonces va guardando como pedacitos de memoria de virus que le atacaron, ¿tá? ¿Para qué? Para que una maquinaria, digamos, eso sería la parte que se llama CRISPR, en particular, que es una secuencia, es un clúster de pedacitos, digamos, de virus que le han atacado, diferentes virus que le han atacado, separado por unas secuencias repetidas. Eso es la parte CRISPR. Y la parte Cas9, ¿tá? Es una proteína que lo que hace es cuando recibe un nuevo ataque de un virus, digamos, lo que hace la bacteria es saca esos pedacitos que tenía guardados de información, esos se unen a esa proteína Cas9, y si hay match entre la secuencia del virus que la está atacando en este momento con alguno de los que ella tenía memoria, Cas9 lo que hace es le corta al virus todo el ADN, básicamente. O sea, parte el virus y lo inactiva básicamente la información de ese virus. Entonces, lo que tiene eso es que es un mecanismo extremadamente preciso porque está guiado por la identidad, ¿tá? De la secuencia que le había atacado primero, ¿sí? Si hay macheo, o sea, si hay identidad completa entre las dos secuencias, entonces Cas9 corta, ¿sí? El desarrollo biotecnológico que es lo que estamos seguramente hablando hoy por hoy, es cómo utilizar esa maquinaria, digamos, para modificar los genomas, ¿sí? Entonces, dos investigadoras recibieron el premio Nobel por este descubrimiento, digamos, creo que en el 2020 que recibieron el premio Nobel. El descubrimiento es bastante anterior y se puede rastrear la parte de CRISPR a investigaciones en Japón, en Osaka, por 1987, creo, una cosa así. Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier fueron las dos investigadoras que recibieron el premio Nobel. La idea es la siguiente, es como el mecanismo está basado en que si uno encuentra una secuencia idéntica en el genoma, ¿tá? Cas9 corta, ¿sí? Entonces eso es muy fácil sintetizar una secuencia de ARN, digamos que es el material genético que transmite información entre el ADN y las proteínas, básicamente. Uno puede sintetizar muy fácil una hebra de ese ARN de la manera que yo quiera, ¿tá? Y, por ejemplo, digamos, tengo en el genoma una secuencia que yo la quiero romper,
¿tá? Esa es la aplicación más sencilla de la tecnología esta. Lo que hago es identifico la secuencia que hay en el genoma, ¿tá? Creo una ARN con esa secuencia, meto adentro del genoma a Cas9 con ese ARN, y lo que va a hacer Cas9 con ese ARN incorporado es va a ubicar en el genoma dónde está esa secuencia y la va a cortar, ¿tá? Entonces, por ejemplo, esto puede hacer de que yo pueda hacer knockout de genes, que básicamente es romper un gen. ¿Para qué me interesa romper un gen? Bueno, si hay un gen, digamos, que está provocando alguna cosa mal, digamos, romperlo podría significar, por ejemplo, de que ese gen ya no esté produciendo la cosa mala. Pero, digamos, eso tiene muchísima aplicación en estudios genéticos. A mí me permite ir anulando genes y ver cuál es el efecto que tienes al anular esos genes en el organismo. Lo que tiene de interesante ahora como tratamiento es que también unir ese procedimiento en que Cas9 rompe, digamos, corta el ADN, ¿tá? Digamos, con lo que hacen normalmente las células, que es reparar lo que uno rompe, digamos, porque las roturas del ADN ocurren normalmente, digamos, en las células vivas de cualquier organismo, sin que intervenga ningún proceso biotecnológico. Por ejemplo, cuando te quemas, cuando te bronceás, los rayos UV por lo general rompen eso, ¿no? Pueden romper el ADN o pueden introducir algún tipo de mutaciones. Normalmente las células tienen mecanismos de reparación. Entonces, la gracia de todo esto es decir, bueno, digamos, rompamos, ¿tá? Pero, digamos, ahora con la posibilidad de modificar. Y existen dos formas de modificar. Una que es procesos que no parten de una secuencia homóloga que esté en el genoma, y entonces las modificaciones suelen ser al azar, se introducen cambios al azar en el genoma. Y la otra es metiendo una copia de lo que uno desearía que tuviese esa secuencia, ¿tá? Y entonces el proceso de Cas9 corta, rompe el ADN, se para ahí, se borra la información que había antes y se pone la nueva información en el genoma. Y eso es lo que ha traído la posibilidad, por ejemplo, a nivel de humano, ya existen algunas enfermedades para las que se han desarrollado tratamientos, digamos, con esta tecnología que permiten modificar secuencias genéticas en la célula, y una secuencia genética que producía un defecto y ahora ya no lo produce más, básicamente. Vamos a traducirlo al criollo a ver si me sale. O sea, básicamente, vos tenés la información, porque esto también requiere de varias partes. Vos tenés la información previa de que una enfermedad rara tiene cierta codificación. Uh-huh. Entonces, vos lo que haces con eso es llevás eso a donde está a través de un mecanismo de mensaje, ¿no? De mensajero. Llevás esa secuencia para que la encuentre dentro del genoma, y una vez que la encuentra, la rompe y le introduce otra. Exacto. Entonces ahí queda erradicada el genoma de esa enfermedad, o sea, la información de esa enfermedad rara, y la persona se cura. Sí, por ejemplo, vos decís, pongamos un ejemplo extremadamente sencillo. Vos decís, en determinada posición del genoma, que hay un gen que está funcionando, esta persona tiene una C donde debería ir una T. Uh-huh. Y esa C produce que la proteína que producía este gen, digamos, funcione mal. Y eso afecta a todo. Por ejemplo, una beta-talasemia o enfermedades que son muy graves, digamos, para los que la tienen, ¿no? Entonces agarrás y decís, bueno, la secuencia correcta acá, digamos, era una C, no una T. Y entonces yo genero un mRNA, un mensajero, ¿tá? Con la secuencia correcta, la que tiene la C, ¿tá? Y la meto esa secuencia dentro del genoma junto con Cas9, ¿tá? Y Cas9, digamos, y los propios mecanismos de reparación de la célula se van a encargar de cambiar la mala por la buena. Y esto, perdón, nosotros tenemos el gen ese que está hablando en criollo, como dijo Sofi, el gen ese que está roto. Uh-huh. ¿Lo tenés que sustituir en todas las células? ¿Lo tirás una vez y sirve, o tenés que hacerlo un montón de veces? ¿Cómo es? Bueno, digamos, eso depende, digamos, eso es parte de... Si hablas un poquito más al micro, que te escucho. Perdón. Eso es parte, digamos, de las especificidades de cada enfermedad y de cada tratamiento. Hay enfermedades que se manifiestan en pocos tejidos, y hay otras que se manifiestan en todos los tejidos. Entonces, por ejemplo, digamos, si vos lo colocás en los precursores de determinadas células, de determinados tipos de tejido, eso va a funcionar para todas. Para todas las células nuevas que se regeneren, por ejemplo, digamos, a nivel de sangre, ¿no? Digamos, las talasemias, digamos, ¿tá? O la anemia falciforme, que es otra enfermedad común también, digamos, ya existen tratamientos para las dos, básicamente. Hay otros usos de CRISPR que no son necesariamente medicinales, como esto que estamos hablando, sino hace unos años hubo un caso, fue cuando yo conocí CRISPR, que
en China había pasado, un hombre que había editado, ¿no? O sea, esto se habla de edición genética, había editado a unos mellizos, si no recuerdo mal, los gemelos. Me parece que cuando eran embriones, para modificarles el gen que tenían y que no salieran con un determinado problema que era hereditario. Eso es algo... Bueno, eso también es medicinal, justo, pero eso abre la puerta a lo que decía Sofía hoy, que era, ponele, yo quiero tener un bebé rubio de ojos celestes, miramos el embrión y me está saliendo morocho y de ojo negro, yo, y que mi viejo hubiese dicho, no, pará, acomódame que yo lo quiero rubio, ¿no? Antes, perdón que te interrumpa, pero como para ir de la mano con lo que yo estaba diciendo, que lo estábamos hablando en el corte, hay muchos debates éticos que se abren ahí, claro, sobre ciertas cosas que ocurren, y además hay un tema de... también eso ya es más llevado a lo social, la ciencia llevada a lo social, pero poner que el día de mañana esto se habilita al mundo y tiene un costo. Ahí va a ser, o sea, hay brechas que se van a extender aún más, porque si nuestras diferencias ya son directamente genéticas, puede ser peligroso. ¿Qué tal? Era lo que estamos hablando con Hugo, perdón, no te interrumpo. No, digamos. Perfecto. A ver, primero, yo aclaro nuevamente, digamos, yo no soy especialista en CRISPR ni en modificaciones genéticas, no trabajo en eso, digamos, sencillamente soy una persona informada en el área, pero no más que eso. Tenemos especialistas a nivel nacional que trabajan y lo hacen concretamente. Obviamente que la tecnología, digamos, es fantástica en cuanto a que permite, digamos, solucionar una serie de problemas, digamos. En humano, obviamente, todo lleva mucho más tiempo porque, digamos, los procesos son mucho más delicados. Eso que vos acabas de contar es cierto y fue una brecha ética gigantesca y, bueno, surgieron una cantidad de problemas muy grandes. Terminó preso él, que creo, podemos, sí, terminó preso y varias cosas más. Tiene aplicaciones en el agro que son extremadamente interesantes y las podemos conversar un poquito después para no irnos completamente a este tema que está muy bueno. Sí, la tecnología, digamos, como básicamente la mayor parte de las tecnologías científicas pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, digamos, de la experiencia del hombre con el átomo y la energía nuclear ha sido un ejemplo clarísimo de una cosa y de la otra, ¿no? Y esto abre una brecha enorme en cuanto a que hoy por hoy ya teníamos capacidad de editar el genoma. Lo que no teníamos la capacidad de editarlo con la precisión que tenemos ahora. Ahora sí tenemos capacidad de editarlo con muchísima precisión, pero no es perfecta la tecnología. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, es cuando la secuencia que yo quiero editar, la coloco en el genoma, pero también hay otras regiones del genoma que tienen una secuencia muy parecida, es lo que se llama off-target. Entonces las modificaciones se introducen en el lugar que yo quiero, pero también se introducen en otros lugares del genoma y eso puede traer consecuencias catastróficas para los organismos. Desde el punto de vista ético, digamos, es un debate extremadamente complejo. Como hablábamos antes, hablábamos en la pausa, la eugenesia tiene historia ya en la humanidad, o sea, no es una cosa nueva. En los años 40 en Estados Unidos existieron leyes que prohibían reproducirse a las personas que tuviesen defectos genéticos. ¿Sí? Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De la Alemania nazi. Y fue un debate gigantesco a nivel ético. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos prohibir? ¿Qué podemos hacer? Claramente esto, digamos, es un cambio radical en el sentido que ahora sí podemos tocar una cantidad de cosas que podrían ser claramente identificadas como beneficiosas o que el no tocarlas tendrían un costo muy grande para los seres humanos, digamos, para que las reciben, ¿no? Enfermedades graves como esta estamos hablando, de talasemias o anemias, digamos, cosas de ese tipo que son muy graves, pero también nos permite, digamos, tocar cosas que son completamente irrelevantes, básicamente, para la vida de un ser humano, como es el color de los ojos, o si el pelo es rizado o no es rizado, digamos, o otra serie de cosas, digamos, que a medida que empiece a pasar el tiempo, las vamos a ir pudiendo mapear. Hoy por hoy, digamos, conocemos el genoma entero, pero no sabemos lo que hacen muchas cosas, o sea, o no sabemos cómo interactúan. Solo tenemos más de 20.000 genes diferentes, y uno tiende a pensar, bueno, hay un gen para los ojos, pero no hay un gen para los ojos, hay varios genes que están involucrados. Hay un gen para el color de la piel, no, hay muchos genes que están involucrados en el color de la piel y entre las interacciones entre ellos son lo más importante, no solamente el efecto de cada uno en separado. Eso es lo que no conocemos. Y estamos entrando en un campo muy complejo. Obviamente que vamos a poder ir resolviendo una cantidad de cosas con el tiempo,
Pero como experimentar en seres humanos no es posible, eso es todavía mucho más lento, digamos, como en plantas o en animales, en el ratoncito, normalmente, digamos, jugamos y experimentamos con muchas cosas, tocamos, y si sale mal, sale mal. El ratoncito se murió o no nace o sale con 6 patas, una cantidad de cosas. Los seres humanos, digamos, no podemos hacer eso. Y entonces esto lleva mucho más tiempo. Y bueno, y claramente genera todas esas cosas que vos planteabas, digo, genera simetrías por muchos lados. Aún los tratamientos, digamos, que son muy buenos, generan asimetrías enormes. O sea, hay tratamientos, digamos, que para enfermedades graves, ¿no?, que no son de modificación del genoma, pero que son, bueno, sí son de modificación del genoma, que tienen costo, digamos, del orden de $200.000 por dosis y hay que darse por lo menos 5 dosis, ¿sí? Y entonces, digamos, uno dice, bueno, ¿cuánto vale la vida de mi hijo? ¿Vale $1.000.000? O sea, la de uno de mis hijos. ¿Cuál es el precio que uno le va a poner a ese tipo de cosas? ¿Quién puede decir, bueno, hipoteco todo lo que tengo y vendo todo lo que tengo para salvar a mi hijo? Alguna gente podrá hacerlo, otra gente ni siquiera es una opción. Entonces, bueno, sí, claramente abre un debate muy grande. Ahí también, como para agregar nomás, sí, ahí ya es más complejo porque también es como depende en qué país estés, depende si hay salud pública o no, depende si la salud pública hay que pagarla o no, como por ejemplo casos más complejos como el de Estados Unidos, que ahí sí, claro, la salud es muy cara, entonces digo, por no tener el dinero, verdaderamente puedes perder tu vida. Entonces está, pero un poco más como por algo que comentaste recién sobre la agronomía, sobre la aplicación de esta tecnología en agronomía. ¿Qué se puede hacer en ese campo, por ejemplo? Bueno, a ver, de nuevo, hay aplicaciones y aplicaciones. También hay más liviana ahí. Hay aplicaciones que son, bueno, podría decir fancy, de alguna manera, que son irrelevantes, pero que bueno, el mercado hace que esas, digamos, por ejemplo, digamos, hoy leía, digamos, blueberries con semillas minúsculas, o sería, digamos, con casi semillas imperceptibles. Es una cuestión de Blueberries gusto. son arándanos, Blueberries, ¿no? sí, como ¿El arándano tiene semillas? Ya ni me acuerdo. son, digamos, no sé cuáles son de los Sí, para berries, que no te joda, muy como, fanático, pero como la sí, mandarina que viene sin básicamente, semillas. claro, digamos, que son de hay algunas de esas, digamos, que uno dice, bueno, tiene un impacto de mercado porque la gente le molesta, digamos, determinadas cosas, pero que no van a cambiar las cosas. Hay otras, digamos, que podrían tener un impacto intermedio, por ejemplo, digamos, la palta para que no se envejezca y no quede marrón, y la gente no, digamos, supuestamente el lado bueno es que la gente no tiraría la palta porque se pone marrón, entonces, digamos, estaríamos ahorrando un recurso para el planeta, digamos, alcanzaría con menos paltas para alimentar a la población mundial. Bueno, sí, es un poco gracioso. Hay otras que tienen implicancias importantes, digamos, como por ejemplo resistencia natural, digamos, a insectos, plagas y una cantidad de cosas. Para usar menos herbicidas. Para usar menos herbicidas y que uno podría llegar a verlo una cierta perspectiva agroecológica, más o menos, digamos. Y pues mucha de la contaminación viene de los insecticidas. Claro, ¿no? o sea, uno le puede encontrar, de hecho, digamos, ver que algunas de estas aplicaciones, por ejemplo, hay una de las de sacarle el amargor a las hojas de la mostaza, que se consume como, digamos, como ensalada, como una cantidad de cosas. Bayer, digamos, es un socio de la empresa que ha patentado esta tecnología, o sea que los grandes productores de fitoquímicos y otra cantidad de cosas, hace rato que también se dieron cuenta de que esto es un negocio potencial, digamos, entonces obviamente están participando de eso. En leche, bueno, digamos, la producción de mayor cantidad de grasa o determinados componentes particulares de grasa dentro de las grasas de animales, de determinados componentes en particular, o digamos, todas esas cosas se pueden hacer, digamos, van a ir apareciendo, algunas que ya están patentadas, otras están en proceso, va a haber una evolución en ese sentido. De cualquier manera, yo quería traer una reflexión en este sentido, y cuando hablábamos de genética, capaz que genética y no solamente edición genética o genómica, que es que de alguna manera el hambre del mundo, digamos, no es un tema de
tecnológico, ¿no? Y esto ya la humanidad ya lo experimentó con la Revolución Verde en los años 50 o 60, digamos, donde la promesa era que con las nuevas tecnologías y los nuevos cultivos y una cantidad de cosas íbamos a eliminar el hambre del mundo. Eso se le vendió a la población mundial y significó la mayor erosión genética de la historia, digamos, ¿no? O sea, se perdieron más variedades genéticas de todo, no se solucionó la pobreza, hubo más hambre, porque en realidad lo que te prometían era variedades de alto rendimiento, pero consumían muchísimos insumos, demasiados insumos para producir la misma cantidad de cosas. El problema del hambre del mundo es un tema político. O sea, al mismo tiempo que tenemos un problema de que estamos buscando pastillas para que los gordos que comen como 6 hamburguesas, digamos, donde deberían comer una, digamos, no engorden tanto, ¿tá? Hay otra montaña de la población de que no está comiendo porque son los mismos recursos, es el mismo planeta que vivimos todos. Entonces, muchas de estas cosas pueden ser buenas y ayudar, digamos, pero en última instancia la salvación del mundo no viene por acá. O sea, lo dejo claro porque ya ha habido expectativas en ese sentido, digamos, y muchas veces el verso con el que vendemos las cosas es que esta es la promesa para salvar. No es la promesa para que no haya más enfermedades humanas, ¿tá? Y no es la promesa para salvar el hambre del mundo tampoco. Ya estás abriendo el paraguas. No estoy abriendo el paraguas, sencillamente es que a veces, digamos, tendemos a pensar de que las soluciones son mágicas, digamos, y que no tienen nada que ver con los comportamientos nuestros, digamos. Vos me comentabas un poco hoy acerca de parientes, digamos, agroecológicos, cosas así. Sí, la desconfianza hacia los transgénicos. Y la desconfianza hacia los transgénicos es real. O sea, la desconfianza hacia los transgénicos es real. No quiere decir que sean malos, yo no sostengo que sean malos. Yo también tengo desconfianza en que si uno no sabe lo que está tocando, en última instancia cuál es el impacto, acá hay un debate, digamos, y es que si estas tecnologías, digamos, son transgénicos o no. Digamos, porque el transgénico básicamente es traer un gen de otro lado y insertarlo en este organismo. ¿Tá? Esto es modificar como un gen. El tomaco de los Simpsons, que eran tomates y tabaco. Ahí va. Eran tomates adictivos. Claro. Gran capítulo. Sí. Esto, digamos, la tecnología permite modificar el gen, digamos, la secuencia del mismo organismo. Sería como decir, bueno, en vez de esperar a que la evolución haga aparecer esta mutación por casualidad algún día y que yo la vea y que la pueda seleccionar y hacer todo ese proceso que podría llevar miles de años, yo agarro y la meto directamente a la mutación, la veo y mañana la empiezo a producir. Entonces es como, decir, le aceleramos el paso al tiempo y viste que estamos viviendo en un mundo inmediatista donde todo tiene que ser ya, el celular tiene que ser ya, el último modelo y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, también no podemos esperar a que la evolución haga su propio trabajo y tal. Queremos todos consumir ya las cosas como las queremos. Y eso es lo que. Entonces hay una especie de debate ahí en Europa en particular, digamos, si esto se considera como un organismo modificado genéticamente o, digamos, como un transgénico esencialmente, o, digamos, es otra cosa, digamos. Quiero hacer una última sobre esto, pues después que te quería hacer una última sobre otra cosa. Pero lo de la desconfianza de los transgénicos, que no, pues los transgénicos, que en realidad en inglés le dicen GMO, ¿no es? Organismos genéticamente modificados. Eran ponerle, tengo entendido, ¿no? Una soja que no sufra tanto la tal plaga, ¿no? Va un poco por ahí cuando son alimentos transgénicos, digo. Entiendo. Muy cortito te lo pregunto, porque en realidad yo tengo entendido que desde el punto de vista médico, o que no te hace daño comer un tomate genéticamente modificado para que no le afecte tal plaga o sobreviva mejor a tal insecticida, qué sé yo. Que ahí el debate es más también político o económico por Monsanto, ponerle que tiene prácticas cuestionables, Monsanto que tiene las patentes de tales semillas y ponerle a vos como campesino, iba a decir, como productor agropecuario, no te deja que vos tomes las semillas que produce tu propia planta, sino que le tenés que volver a comprar la semilla, ¿no? Como una cosa ahí de tener muy agarrado el mercado. Lo cuestionable va más por ahí que por los efectos dañinos que pueda tener en el consumo, ¿no? Sí, o sea, los efectos dañinos, el tema es que esto es muy reciente como para saber cuáles son los efectos dañinos. O sea, muchas cosas llevan
para que te produzcan daño de repente llevan 20, 30, 40 años, digamos, y esto es muy reciente. Entonces, por un lado viene por ese lado la desconfianza, porque estamos, sobre todo antes, estábamos tocando cosas, metiendo genes de otros organismos que se insertaban en lugares aleatorios del genoma muchas veces, no sabíamos cuáles eran las consecuencias, pero, digamos, podríamos, siendo optimistas, decir de que la mayor parte del problema no iba a venir por ahí. Muchos de los cuestionamientos iniciales, por lo menos, al tema de los organismos modificados genéticamente, es que la integración vertical de la cadena de producción agropecuaria hace que los productores de semillas sean los mismos que venden los insumos como fitoquímicos y que la modificación de genes era para resistir a herbicidas, por ejemplo, y no para las plagas, ¿no? De cualquier manera... Claro, en vez de sacar la plaga, lo hago para que dejes de vender vos el herbicida. Claro, era para que compres mi herbicida, claro, que va a matar todo menos el que tiene esta cosa. Entonces, digamos, simplificando la historia un poquito, ¿no? De cualquier manera, digamos... Otra reflexión, digamos, que viene al caso con este tema, digamos, por el modelo de producción capitalista, digamos, hemos caído en que básicamente los monocultivos a una escala monstruosa, digamos, de la soja es un ejemplo, ¿tá? Lo que ha alterado muchísimo el equilibrio ecológico, digamos, en la mayor parte de las cosas. Y entonces, una plaga que antes podía afectarte a vos en tu pequeña chacrita con 1 hectárea, no sé qué, plantada de soja, ¿tá? Y no iba a tener ningún impacto, ahora son miles de hectáreas plantadas con la misma variedad, con la misma cosa, y una pequeña plaguita hace una catástrofe, ¿tá? Y no hay nadie para controlar esa plaguita, porque en realidad hemos matado todo lo que podía controlar esa plaguita, aplicándole herbicidas y aplicándole fungicidas, aplicando cualquier cosa que mata todo lo que, excepto lo que yo quiero. ¿A qué va esto? De vuelta, a que en realidad la salvación, digo, no va a venir por, digamos, una planta mágica que sea resistente a todo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos ha asegurado la vida en estos 3.000 y pico de millones de años que está arriba del planeta, es que siempre le encuentran la solución. Y las plagas siempre le encuentran la solución a cualquier cosa que uno les ponga. Porque Life es de lo que finds a way, viven. como decían en Jurassic Park. Es de lo que viven, ¿está? Entonces, digo, básicamente... ¿Qué organismo o sea, más molesto? La plaga. Sí, la plaga es una plaga. No... La reflexión es que capaz que en realidad le estamos errando en el foco, ¿no? O sea, cuando estamos buscando, digamos, construir, digamos, un organismo que resista cualquier cosa, menos lo que nosotros le queremos que no resista, ¿tá? Digamos, estamos creando unos monstruos que en realidad, muchos de esos casos, esos monstruos no van a funcionar, digamos, cuando aparezca una nueva cosa que salte la barrera. Y te puedo asegurar que si hay algo que la vida hace es saltar las barreras, digamos, que uno le pone. Entonces, digamos... de vuelta, está bueno como tecnología, creo que tiene muchas perspectivas, se pueden hacer muchas cosas, ¿tá? Pero con criterio, porque esto no va a salvar el mundo. Yo tenía una última de otro tema, no sé si vos tenés algo más para agregarle eso, que era lo de la ancestría, que lo hablamos antes de empezar, que era, yo hace poco ya hace unos años, pero me hice un test y me dio una cantidad de cosas. Tenés tendencia a tener obesidad, nada que no supiera, a tener diabetes de tipo 1, creo que es, ¿no? La menos grave, o es la de tipo 2. Bueno. Menos tendencia a tener Alzheimer, que yo, todas cosas de salud, y después tiene una parte de ancestría que era, tu ancestría se compone de este porcentaje de tal lugar, de tal otro, tanto del norte de España, no sé cuánto, y mi pregunta es, ¿cómo saben mirando mi ADN que tengo ancestría de tal o cual lugar? Bueno, eso nos trae de vuelta la genética de poblaciones. Ahí va, hacemos, ¿sí?, un círculo. Ahí va, volvimos al principio en casi todos los temas, y es que, bueno, la genética de poblaciones es precisamente eso, es ver, digamos, cómo las frecuencias de los distintos alelos. Un alelo es una variación en una determinada posición del genoma, ¿ah? Y entonces las poblaciones han ido evolucionando en relativo aislamiento unas de otras, ¿ah? Muchas veces por distancia geográfica, barreras geográficas, barreras culturales, por favor, barreras culturales o una cantidad de cosas, y eso hace que, por ejemplo, en esta población, digamos, la frecuencia del alelo C en esta determinada posición tiene el 80%, o sea, hay 80% de personas en esta población que tienen el alelo C, mientras que en otra población alejada el 80% tiene T en lugar de C. ¿Tá? Entonces, eso pasa en cada posición del genoma donde hay variabilidad. Digamos, por ejemplo,
una tablita típica donde nosotros analizamos ancestrías, digamos, tiene 80 millones de posiciones en el genoma donde hhemos encontrado variabilidad bastante importante en cuanto a la frecuencia entre distintas poblaciones a nivel mundial. Y entonces para esas 80 millones de posiciones, de acuerdo a lo que vos tenés en esa, te vamos diciendo, bueno, esto es más frecuente, vos tenés una T. Esta T está más frecuente en la población de España en el norte. Si tuvieses una C, sería más frecuente en otro lado. Bueno, hacemos eso para cada posición del genoma, donde hay variabilidad, y entonces te vamos diciendo en promedio, bueno, te pareces mucho a esto, te pareces más o menos a aquello otro. Claramente ese proceso, digamos, primero, es dependiente de que yo tenga información en la base de datos de todas las poblaciones del mundo, que es mentira. Tenemos información de algunas poblaciones. Segundo, que esas poblaciones de referencia que estamos utilizando, contra las que yo voy a comparar y decirte, si te pareces a esta o te pareces a esta otra, que esas poblaciones de referencia sean relativamente homogéneas, y que homogéneas desde el punto de vista genético. Porque si en el territorio de Uruguay utilizásemos Uruguay como población de referencia, que somos una mezcla de cualquier cosa, como decíamos al principio, digamos, todos se parecerían de alguna manera también a nosotros, porque en realidad tenemos un pedazo de italiano, un pedazo de españoles, un pedazo de alemanes, franceses, indígenas, una cantidad de cosas más. Entonces, por ese lado podemos conocer más o menos en qué proporción nos parecemos a distintas poblaciones del mundo, ¿no? Comentábamos hoy, digamos, yo también tengo algún test genético en particular el mío, pero lo más interesante de eso y lo más divertido es cómo eso, digamos, se cruza después con la información que tenemos de... Está yendo a chequear su test genético, Sí. por eso estoy viendo. Bueno. Es un montón de algo que no sé qué es, pero... Claro, es que yo, viste que hace poquito estuve de viaje por el sur de Italia, Sí. y era como, no, vamos en busca de nuestros antepasados, decíamos con mi hermano, qué sé yo. Está bien querer ese viaje a Italia al sur, no hay necesidad No, de no hay poner... justificación. Claro. Pero terminamos en un pueblo, no un pueblo, ojalá hubiese sido un pueblo recóndito, era una ciudad chiquita, Varonisi, donde supuestamente había venido nuestro tatarabuelo. Y claro, después dije, voy a chequear aquel coso de que me hice en una empresa que no voy a mencionar porque no nos puso publicidad. Y claro, en realidad de Italia tengo el 14%. Que es lo mismo que tengo de Medio Oriente y el Magreb. Bueno, o sea, te tenés que ir a soy tan Turquía italiano, ahora, o sea. Soy tan italiano como soy marroquí. En realidad casi el 50% de mi ancestría es de Iberia, o sea, más España, Portugal. Lo cual tiene sentido, porque soy González. Y después tengo una cantidad, en los 8 apellidos tengo 2 González. Entonces tiene sentido, pero claro, me pinchó un poco la de no, voy a buscar los antepasados. Estaba buscando un bisabuelo. Claro, pero aparte, digamos, está el tema ese. Yo también tengo el mío, digamos, y es muy divertido, porque en realidad también tengo mis 8 bisabuelos mapeados de alguna manera, digamos, y sus orígenes genéticos. Primero hay un proceso de recombinación en el camino, que no quiere decir de que vos heredes exactamente la proporción que vos estarías esperando de acuerdo a las cuentas que vos hacés, ¿no? Porque, digamos, puedes tener más suerte. O sea, podría llegarse el caso de que, digamos, vos heredes, digamos, completamente, digamos, o sea, que vos transmitas, por ejemplo, a tus hijos en tus espermatozoides los cromosomas que venían del lado paterno, todos, y ninguno materno. Claro. Podría pasar, es completamente improbable, pero podría pasar. Entonces, bueno, esos procesos de recombinación hacen que la expectativa matemática de vos, si vos tengo 8 abuelos, entonces tengo 1/8 de cada uno de ellos en mi genoma, no sea el número correcto, digamos, que vos vas a encontrar en los datos reales. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, en realidad vos decís, sí, mi abuelo vino de España. España, digamos... Cuando decís, del Magreb, y sí, por supuesto, digamos, España, digamos, y los árabes, digamos, tienen una historia muy larga en común. Entonces, digamos, procesos de migración alteran muchísimo, digamos, todas las cosas. Vos decís, vino de Italia, pero que no sé si vino de Italia y era armenio, yo qué sé. Entonces te voy a decir que, vos decís, no, pero mi bisabuelo era italiano. Sí, era italiano porque le dieron la nacionalidad italiana, pero en realidad era de cualquier otro pueblo que anduvo por ahí. Porque los seres humanos se mueven. Entonces, eso es fascinante realmente, digamos. Nosotros trabajamos bastante en ese tema, pero sobre todo intentando reconstruir un poco y reconocer una cosa que Uruguay no reconoce, es la proporción indígena que tenemos en la población. Eso te iba a decir lo último sobre eso, que lo más sorprendente no es lo del Magreb, claro, por lo que decís vos, pero tengo 6% de la Amazonia. O sea, ahí hay movimientos continente, digamos. Sería raro que fuera uno amazónico que se fue a España y de ahí vino, ¿no? No, claro. Podría darse. Pero... No, pero digamos, o sea, a ver,
pasan dos cosas. Primero, con las ancestrías de América Latina, como tenemos muy pocas poblaciones de referencia en las bases de datos internacionales, ¿tá? Posiblemente a lo más cercano que hayan mapeado indígena es amazónico, capaz que era de las misiones, ¿tá? Claro. Pero lo más cercano que mapeó fue a lo amazónico. Si hubiese más información, podía decirte, no, mirá, era un indio tape, digamos, de las misiones, digamos, tu bisabuela o tu tatarabuela, o no, digamos, ¿sí? Y lo otro, hay cantidad de cosas que en realidad, digamos, muchas veces uno se imagina que es hijo de, digamos, o es nieto de, Claro. y digamos, y la historia, digamos, bueno, ya sabemos cómo es, digamos, o sea, los islandeses fueron los primeros que tuvieron un proyecto de genoma, de mapear la isla, básicamente a nivel de genoma, y se llevaron unas sorpresas relativamente importantes de la proporción de individuos que no eran hijos de sus padres que decían que eran. Entonces, digamos, las cosas pasan, digamos, y bueno, es muy complejo, y lo divertido es un poco esa reconstrucción. Yo te decía, nosotros le hemos dedicado bastante energía al tema del reconocimiento un poco a nivel genético de la ancestría indígena que hay en nuestra población. Uruguay tuvo un proceso que también comentábamos, de aculturación forzada en algún momento para decir, bueno, somos todos uruguayos, porque somos un país inventado, y eso borró, digamos, en los libros de historia toda la parte indígena, no está, pero bueno, sigue estando en nuestro genoma. No es cultura, pero sigue estando en nuestro genoma. Entonces, creo que es importante reconocerlo, y claramente desde el punto de vista médico también tiene implicancias, ¿no? O sea, las frecuencias de enfermedades que uno diría, bueno, lo más cerca para identificar las frecuencias de determinadas enfermedades es la población europea. En algunos casos sí, y en otros casos no. En otros casos son variantes que existen en poblaciones indígenas de América Latina. Última pregunta. Dale. ¿Qué te obsesiona? Bueno, sí, no soy una persona muy obsesionable, porque soy muy de andar por todos lados, entonces me cuesta quedarme en algún tema, pero podría decirte dos obsesiones, digamos, una seria y la otra un poco más lúdica. La más lúdica tiene que ver un poco con todo esto, el identificar de alguna manera mis ancestros, digamos, y yo también fui a Galicia, a un pueblito que según mi tía abuela cuando vivía decía que quedaba 5 horas de carreta de La Coruña, y digamos que lo tuvimos que encontrar, fue bastante difícil, porque en los mapas está San Cristóbal de Lema, es un caserío que hay ahí. Y ahora hace poquito, el año pasado, fui a la Liguria, a las montañas, en la región del pueblo donde vienen ancestros, digamos, del lado italiano, por lado de madre. Eso me obsesiona por un poco también lo que hablábamos previamente a todo esto, que era, digamos, en un mundo que cada vez se McDonaldiza más y donde la cultura empieza a ser todo lo mismo y todos escuchamos lo mismo acá y en cualquier cosa, rescatar un poco la herencia cultural de mis ancestros. Eso es en broma. Y ya más en serio, ¿qué es lo que me obsesiona? Bueno, me obsesiona muchísimo el tema del impacto que tiene el aprendizaje automático y todo esto, el ChatGPT y como cosas, en los procesos de aprendizaje, digamos, sobre todo yo soy padre de 6. ¿De 6 hijos? Sí, y entonces me preocupa muchísimo el impacto que va a tener, digamos. Tengo algunos que son más grandes, otros que son más chiquitos y otras que son muy chiquitas, y me preocupa muchísimo, digamos, el impacto que va a tener esto, digamos, en sus procesos de aprendizaje y de qué van a vivir y cómo van a vivir, en qué mundo van a vivir. Entonces eso sí me obsesiona, digamos. Claramente no es una cosa que no me deje vivir, pero bueno, pero me preocupa muchísimo porque aparte como docente universitario uno ve un cambio muy importante en los últimos tiempos, un cambio muy, muy marcado en cómo los estudiantes están aprendiendo o desaprendiendo o no aprendiendo. Digo, eso también es culpa nuestra de los docentes que nos adaptamos. Y bueno, ¿y cuál va a ser el impacto a futuro? O sea, ¿qué les enseñamos? Es la gran pregunta, ¿no? Digo, ¿con qué mundo se van a encontrar? Digo, hace años que ya sabemos que la información no es tan relevante, porque la información la buscan en cualquier lado, ¿tá? Pero al mismo tiempo, digamos, estamos sufriendo, digamos, un proceso cultural o educativo donde apuntamos a enseñarle herramientas en vez de enseñarle a pensar muchas veces, digamos, pues decimos, no, cosas que sean útiles, ¿tá? Y los procesos, digo, muy guiados hacia cosas útiles, cuando en realidad posiblemente ChatGPT les gane en casi cualquiera de esas cosas o cualquier herramienta de este futuro. Entonces, esa es una obsesión que me carcome un poquitito todos los días. Bueno, muchísimas gracias por venir. Fue un gracias a placer ustedes. conversar contigo.
Nos vemos la Igualmente. semana que viene, Nos Gastón. vemos la semana que viene. Hubo docente grado 5, grado titular para hacer el currículum de cierre en la Facultad de Agronomía, Sí. ¿no? Y director de la unidad de bioinformación. Bioinformática. Bioinformática, perdón. Sí, no. 3 veces te dijimos mal. Sí. En el Instituto De Pasteur, Pasteur. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.